Ok, bueno, vamos a ver entonces eh, herramientas de creación de valor y con esto lo que vamos a hacer es un análisis de los estados contables. En este caso lo que tendríamos es la ecuación patrimonial básica, en donde del lado izquierdo tenemos el activo, que es igual a la suma del pasivo y el patrimonio. Esta es la visión general del estado de situación patrimonial. Nosotros lo que podríamos representar aquí es, o lo podríamos representar de una forma distinta, ¿no? El activo vendría a ser lo que hemos estudiado, lo que hemos visto sobre factores de producción. En este caso le estamos poniendo de nombre factores de creación de valor. Y del lado derecho, lo que estamos viendo en definitiva entre el pasivo y el patrimonio neto es de qué forma yo estoy financiando esos factores de creación de valor. Lo puedo estar financiando en forma externa, o sea, con capital de terceros, o lo puedo estar financiando con un capital propio invertido. Entonces, eso que nosotros llamamos financiamiento propio, ese patrimonio neto, tiene dos grandes grupos. Una parte es el capital propio invertido, que sería la cantidad de capital que puse al inicio del ejercicio, y por otro lado estaría la rentabilidad. Entonces, aquí en el ángulo superior derecho, lo que estoy mostrando son estos dos indicadores que por lo menos hace 20 años se utilizan en cualquiera de las organizaciones o empresas. Yo les puedo asegurar, esto hace 30 años no se habla, nadie hablaba de ROE, ni de ROIC, ni de Economic Value Added. 25 años atrás nadie hablaba. Bueno, el ROA. Entonces, dijimos que el ROA en este caso sería la rentabilidad sobre el factor de creación de valor. Y el ROE sería la rentabilidad sobre el capital propio invertido. ¿Sí? Como pueden advertir, el ROE en este caso obviamente va a ser un porcentaje que va a ser más alto que el ROA. Ahora, ¿qué significa el ROA? Esto es lo importante, más allá del cálculo. ¿Qué significa el ROA? El ROA lo que me está diciendo es la capacidad operativa de los activos de generar rentabilidad. ¿Sí? Entonces, yo con esa cantidad de activos puedo generar esta rentabilidad. Entonces, eso lo que me está diciendo es qué tan efectivo es el uso operativo de ese activo. ¿Y el ROE qué me dice? Bueno, el ROE me da un dato que es fundamental para los socios. A los socios en verdad no les interesa mucho cómo es la forma de financiamiento de esta operación. Sí, a ellos lo que les interesa es cuánta rentabilidad les genera el capital que ellos invirtieron en la organización. Por lo tanto, el ROE es algo que van a estar mirando muy de cerca los accionistas y quizás el ROA sea algo que tengan que ver los directores, los gerentes y dentro de la operación los individuos que están en la administración. Ahora bien, vamos a ver una estrategia de mejora organizacional. Y esta mejora sería eficiencia operativa. Esta eficiencia operativa sería ver si puedo generar la misma rentabilidad con menos activos. ¿Sí? Esto que vemos acá es una técnica que uno podría aplicar a la organización y les puedo asegurar que en términos de experiencia hay muchas organizaciones que no hacen una revisión de los activos. En general, uno ve mucho más cuáles son los niveles de rentabilidad, pero muchas veces uno no ve cuánto es la cantidad de activos que uno tiene para generar esa rentabilidad. Si uno hace un análisis exhaustivo, se va a dar cuenta que hay un montón de activos que en verdad no generan ningún tipo de rentabilidad y algunos, por el contrario, lo que generan son gastos. Por lo tanto, es importante, y esto es un avance dentro de lo que son los análisis de indicadores,
es importante no solo ver y analizar la rentabilidad o el estado de resultados, sino también cómo es la composición que tienen los activos y si todos los activos que hay generan rentabilidad positiva. Si yo genero una reducción de los factores de creación de valor y mantengo la misma rentabilidad, bueno, la venta de estos activos la voy a aplicar a pagar dividendos, o sea que voy a reducir el capital propio invertido. Por lo tanto, el efecto va a ser un aumento del ROA, porque voy a tener la misma rentabilidad con menos activos o con menos factores de creación de valor, y un aumento mucho más que proporcional del ROE, porque voy a mantener la misma rentabilidad, pero con mucho menos capital propio invertido. Entonces, esta sería una primera estrategia en donde logro una eficiencia operativa. Volviendo al esquema inicial, podría aplicar otra estrategia, que es la de apalancamiento. Apalancar significa aumentar el financiamiento de los activos mediante terceros. En definitiva, aumentar el financiamiento externo o aumentar el endeudamiento. Entonces, una forma de apalancar sería pedir un préstamo, con ese préstamo pagar los dividendos, y eso en definitiva lo que haría es que con el mismo activo, los mismos factores de creación de valor, lograr una estructura de financiamiento distinta. Si hago apalancamiento, lo que va a suceder es, en teoría no va a cambiar el ROA, porque va a tener la misma rentabilidad con el mismo activo, y el aumento del endeudamiento lo voy a aplicar al pago de dividendos, por lo tanto va a caer el capital propio invertido, por lo tanto va a aumentar el ROA. Volvemos a la situación inicial, y aquí lo que vamos a hacer es una estrategia de productividad, es decir, con la misma cantidad de factores de creación de valor, aumentar la rentabilidad. ¿Sí? Parte de lo que se llama cost control o control de costos estaría ubicada en esta estrategia, en donde pretendo ser más productivo, y acuérdense que productividad era medir la rentabilidad por la unidad de los factores de producción. En este caso, mantengo la misma cantidad de factores de creación de valor y logro mayor rentabilidad. Por lo tanto, al tener más rentabilidad sobre el activo, va a aumentar el ROA, y como tengo más rentabilidad, también va a aumentar el ROA. Ahí tenemos tres operaciones clásicas y cómo con el ROE y el ROA lo puedo controlar. Mapas estratégicos. Esta es otra herramienta para ser utilizada, donde también tiene indicadores. Básicamente, los mapas estratégicos parten del Balance Scorecard, que son las dimensiones que hemos estudiado, donde está la perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, la perspectiva interna, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Fíjense que yo podría armar estas grillas en donde tengo los objetivos para cada una de las perspectivas, asociada a qué indicadores que estén mostrándome si esos objetivos son valederos o no. Aquí les muestro un ejemplo en donde hay perspectivas de cada una de esas dimensiones, hay 5 o 6 de cada una, en donde figura la unidad de medida, que son porcentajes, días, horas hombre, unidades, cuánto es el objetivo del mes, o cuál fue el objetivo para este mes, cuando hice el presupuesto, lo contrasto con los datos reales, y con eso puedo determinar un desvío. También podría hacer lo mismo, una grilla similar, pero del periodo anterior, y ver cuál fue el desvío en el periodo anterior y ver si tengo algún tipo de tendencia. O sea, en estos charts yo podría hacer lo que quisiera, podría estar
comparando el acumulado, o solamente el mes, o con el periodo anterior, o con el año anterior, o con el presupuesto. Pero en todos los casos, toda esta información sirve para poder visualizar dónde estoy teniendo desvíos significativos y poder generar un reporte asociado a eso. Por ejemplo, el ciclo de cobranza. Si el ciclo de cobranza, el objetivo era 30 días y el real fue de 60 días, tengo un desvío fenomenal. Por lo tanto, acá tendré que ver qué es lo que está sucediendo. ¿Estamos? Ahora, si yo lo mido versus el año anterior también tenía un objetivo de 30 días, pero el real era 90. Entonces, bajé de 90 a 60 días, con lo cual tuve una evolución positiva respecto al periodo anterior, pero todavía me falta bastante para llegar al objetivo del corriente mes. Entonces, los indicadores, esto grábenselo, los indicadores sirven para generar gestión. No sirve para tener un montón de numeritos por todos lados. Sirve para poder analizar esos desvíos y poder sugerir gestiones a realizar para mejorar la performance de la organización. Con estas dimensiones del Balance Scorecard yo puedo armar lo que llaman mapas estratégicos. Los mapas estratégicos se ubican en la base la dimensión de aprendizaje y desarrollo, luego la perspectiva de control interno, de los procesos internos, luego la perspectiva de los clientes, luego la perspectiva financiera y cuáles son los objetivos organizacionales finales. ¿Sí? Acá esto es exactamente lo mismo, pero fíjense en la parte superior figura cuál es la estrategia productiva, cuál es la estrategia de crecimiento y cuál es el objetivo estratégico. En este ejemplo sería la generación de valor para los accionistas en el largo plazo. ¿Y eso cómo lo logro? Bueno, logrando una perspectiva financiera, mejorar la estructura de costo, incrementar la utilización de los activos, expandir las oportunidades de venta, aumentar la percepción de valor del cliente. ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, en el sector o en la perspectiva del cliente, con una mejor imagen, un relacionamiento más cercano con el cliente, atributos del producto y servicio. Entonces tendré que medir qué tan adecuada es el precio, la calidad, la disponibilidad, la selección, funcionalidad, el servicio, la relación con el cliente y la marca. Todo esto engloba lo que sería percepción de valor por parte de los clientes. Y en la perspectiva interna tendría que ver los distintos procesos operativos, procesos con clientes, procesos de innovación y procesos de gerenciamiento social y regulatorio. Fíjense que hay algunos objetivos que hoy están muy en boga, como el tema del medio ambiente, seguridad y higiene, empleabilidad, comunidad. Es decir, acá lo que tengo es el mapa estratégico que en definitiva me deja ver en un, como dicen los norteamericanos, un snapshot, digamos, en una sola hoja, dónde estoy parado. Y para cada uno de estos elementos o estos objetivos, tendré que fijar algún indicador de gestión, que en general son numéricos, y que me estén dando una pauta si me estoy acercando o no a estos objetivos, en cada una de las dimensiones y obviamente en el objetivo estratégico. Entonces hay un montón de conceptos, y muchos de estos son conceptos intangibles, que tienen que ver o están asociados a esta estructuración de los objetivos organizacionales, los objetivos estratégicos, y yo tendré que bajar para cada uno de estos objetivos algún tipo de indicador. De nuevo, los indicadores, si bien no todos son así, pero deberían ser numéricos. ¿Por qué? Porque estamos más acostumbrados a trabajar con números o con índices o con porcentajes, porque tienen una serie de ventajas los números por sobre las mediciones cualitativas. El EVA.
ahora nos vamos a meter un poquito en esta herramienta. El EVA es el Economic Value Added, es un método de cálculo que indica el valor agregado a una determinada operación, que puede ser una unidad de negocio, un producto, una división. Sí, puedo tomar distintos segmentos organizacionales y aplicar EVA en ese segmento. Para el cálculo del Economic Value Added, yo lo que necesito son estas tres grandes rubros. Por un lado, el resultado operativo después de impuestos. La nomenclatura ahí está en castellano, que es una suerte de traducción del inglés. O sea, el RODI sería el resultado operativo después de impuestos. En inglés esto es el NOPAT o Net Operating Profit After Tax. Por otro lado tengo el capital invertido o Invested Capital y la tasa de costo de capital o el WACC, que es el Wage Average Cost of Capital. Le doy las dos nomenclaturas porque por ahí ven algún artículo por ahí dando vuelta que va a estar en inglés. El EVA responde a esta fórmula que aparece acá, sería el RODI menos el capital invertido multiplicado por la tasa de costo de capital. En definitiva, lo que apunta el EVA es a calcular el resultado operativo de una empresa quitándole la cantidad de impuestos que hay que pagar y adicionalmente a eso le tengo que quitar cuál fue el costo de capital invertido. ¿Sí? En definitiva, esto, el capital invertido por la tasa de costo de capital, lo que me está mostrando es el costo de oportunidad. Yo acá lo que quiero determinar es si esta operación me está generando mayor valor económico agregado, aunque yo le reste la tasa de costo de capital multiplicada por el costo, por el capital invertido. ¿Por qué? Porque cualquier inversor lo que va a pretender de una organización, de una empresa, es que le pague, le retribuya más que el costo de oportunidad. ¿Y el costo de oportunidad cuál es? Generalmente el costo de oportunidad es la tasa libre de riesgo. Es decir, yo tengo que decidir si tengo un determinado capital, si hago un plazo fijo y me quedo en mi casa mirando la televisión, o si lo invierto en una organización. Si lo invierto en una organización o una empresa, lo que voy a pretender es que el resultado final sea mayor que ese costo de capital. En definitiva, el NOPAT o el RODI es el resultado contable operativo al cual le tengo que sustraer entonces la tasa efectiva de impuesto a las ganancias. Cuando hablo de resultado operativo, significa que si tomo este resultado operativo del estado de resultado, o al estado de resultado antes de impuesto, tendré que segregarle los componentes financieros. Porque los intereses, ya sean los intereses ganados o los intereses pagados o devengados, negativos, no tienen que ver con la decisión operativa de producir algo, sino que tienen que ver con la forma en que yo estructuré el financiamiento de la organización. Entonces, ustedes van a ver, si analizan algunos balances, que hay empresas que tienen un resultado operativo que es positivo, pero tienen un endeudamiento feroz y eso hace que el resultado neto total sea negativo. Bueno, acá lo que tengo que tomar es solamente el resultado operativo de la empresa y después quitarle el efecto del impuesto a las ganancias. Con eso obtengo el resultado operativo después de impuesto o el NOPAT. Por otro lado, tengo el capital neto invertido. ¿Y cómo calculo el capital neto invertido? Lo calculo tomando el activo y segregando del activo partidas que no son necesarias para generar el resultado operativo.
Por ejemplo, las disponibilidades, o las inversiones temporales, o los saldos intercompañía. ¿Por qué? Porque las inversiones temporarias lo que buscan es tener un resultado financiero, no un resultado operativo. Y las disponibilidades no generan ninguna ganancia. Lo que genera ganancia es tener productos, materias primas, bienes de uso, algunos intangibles. Todo eso sí son necesarios para generar la rentabilidad operativa de la empresa. Entonces, tomo el activo, le segrego todos los rubros que son financieros y hago lo mismo con los pasivos. Una vez que tengo ese activo segregado, ese activo computable, le resto el pasivo computable y así obtengo el costo, el capital invertido. ¿Sí? Como ven, no es igual al patrimonio neto. ¿Sí? En términos normales, el activo menos el pasivo me da el patrimonio neto. Pero acá lo que estoy haciendo es, tomo el activo, le segrego las partidas financieras, hago lo mismo con el pasivo, y de la diferencia entre el activo computable y el pasivo computable, eso es lo que tomo como capital invertido. Y por último, la tasa de costo de capital, que es una tasa de corte, que puede representar una rentabilidad mínima, un umbral mínimo exigido por los socios, o es una tasa que voy a tener que calcular, que es la tasa que mide el costo de financiamiento de esos activos que estamos viendo. La tasa de costo de capital puede ser, como lo hacen en algunas empresas, 12% anual, por ejemplo, y no hago ningún cálculo. En la empresa donde yo trabajé, en Kellogg's Company, utilizamos 12% anual, tasa en dólares. Coca-Cola, a nivel global, utiliza una tasa del 15% anual. Si no, tendré que calcularlo, y para calcularlo tendré que aplicar esta fórmula que ven acá. Esta fórmula que ven acá tiene dos términos. El primer término es la deuda, es decir, los pasivos, sobre multiplicado por la tasa que tenga esa deuda en particular, dividido la deuda más el capital. Esa deuda más capital sería, en definitiva, todo el activo. ¿Sí? Entonces la deuda multiplicada por la tasa, dividido el total de la deuda más el capital. Acá lo que me estaría dando es una tasa ponderada, y eso lo tendría que multiplicar por 1 menos t, siendo t la tasa de impuesto a la ganancia. ¿Por qué lo multiplico por 1 menos t? Porque la tasa de impuesto a las ganancias es deducible. Es decir, parte de la tasa que yo pago a terceros por el financiamiento es deducible. Por ejemplo, si yo tomo una deuda bancaria, el interés que me cobran por esa deuda bancaria es deducible del impuesto a la ganancia. Entonces, una parte de ese costo de capital no lo pago yo, sino que lo paga el fisco. Por eso acá multiplico por 1 menos t. Y el segundo término tiene que ver con la estructura del capital. Esta tiene que ver con la estructura de la deuda. La segunda parte, entonces, es el capital dividido la deuda más capital. O sea, esto lo que me está dando es qué porcentaje de los activos están siendo financiados por capital propio, multiplicado por una tasa de corte. Esta tasa de corte es la tasa que quieren los accionistas que paguen la empresa por el capital invertido. ¿Por qué no multiplico por 1 menos t este segundo término? Sencillamente porque la legislación impositiva y la norma contable prohíben deducir el interés sobre capital propio invertido. ¿Qué ventajas tiene el EVA? Por un lado, incluye el costo de oportunidad, porque hace el cálculo de la tasa de costo de capital multiplicado por el capital invertido, cosa que no hace las normas contables.
Esto puede ser aplicado a distintas unidades de negocio, o sea, dentro de mi propia empresa, las estructuras de financiamiento y de activos requeridos para generar resultados pueden ser distintas, entonces puedo aplicar distintas unidades de negocio y quizás descubra que hay unidades de negocio que están siendo negativas, mientras que otras lo están subvencionando. Tiene un efecto positivo en el cash flow porque reduzco la cantidad de activos a los específicamente necesarios para producir resultados. Eso genera un mayor flujo de fondos. Sirve como medición de performance, o sea, es en sí mismo un indicador de gestión, y esto lo puedo identificar con objetivos organizacionales. ¿Qué desventajas tiene el EVA? Por un lado, se focaliza en decisiones de corto plazo. Lo que requiere, digamos, se usa para la toma de decisiones diarias y entonces se focaliza mucho en decisiones cortoplacistas. Es difícil comparar con otras empresas porque no sé cómo hacen el cálculo. De todas formas, yo podría tomar una empresa competidora y aplicarle la misma metodología que aplico para mi organización y podría hacer algún tipo de comparación. Otra desventaja es que tengo que redefinir el plan de cuentas, porque requiere, por ejemplo, que haga aperturas por unidades de negocio, por clientes, por productos. Por lo tanto, las imputaciones contables se van a multiplicar. Y por ende, tengo mayores costos administrativos para su confección. Y acá lo que les estoy mostrando es un cálculo, digamos, también un tablero de comandos, en donde el cálculo del EVA tiene dos ramas. Por un lado, la rama de los resultados, en donde tengo las ventas menos los costos, eso me da el margen bruto. A ese margen bruto le saco solo los gastos operativos, es decir, aquí no están los gastos financieros. Con esto obtengo la ganancia operativa y a esta ganancia operativa le quito, la pondero por 1 menos t, y con eso logro el Net Operating Profit After Tax, que es el resultado de una de las ramas, o uno de los términos de la fórmula del EVA. Por otro lado, lo que obtengo es el cargo de capital, que lo saco ¿de dónde? De los activos, habiéndolos segregado como dijimos, menos los pasivos, con las segregaciones que dijimos. Con eso obtengo el capital invertido. Ese capital invertido, al multiplicarlo por el WACC, o la tasa de costo de capital, me da cuál es el cargo de capital. La diferencia entre el resultado operativo después de impuestos menos el costo de capital me da el EVA. Y acá, que recién preguntaban, acá está cómo surge el ROIC. El ROIC, en este caso, sería cuál es el resultado, el Net Operating Profit After Tax, sobre el capital invertido. Este me da el ROIC. Como ven, este Return on Invested Capital no es igual que el ROI solo, es el Return on Investment. Return on Investment lo tomo directamente del estado de resultados. ¿Sí? ¿Una pregunta hasta acá?